Doctora McCollins, recientemente algunas campañas a la presidencia han sido cuestionadas por el origen de los recursos de la financiación. Es el caso del doctor Abelardo de la Espriella. Claudia López dice que el dinero viene de la mafia, y no solo Claudia López, sino otros candidatos, medios de comunicación, a toda vez que este señor ha defendido eh, mafiosos y pues que tiene una riqueza bastante elevada, con una campaña que se ve que tiene mucho dinero. Usted es la mujer de hierro y tiene algo en común con Abelardo de la Espriella, y es que también es una abogada exitosa que también ha defendido casos bastante polémicos. No sé si estas personas sean tan adineradas como los clientes del señor de la Espriella, pero la pregunta es, ¿los recursos de su campaña de dónde vienen? Bueno, pero te voy a decir cuál es la diferencia entre el señor Abelardo de la Espriella y yo. Yo nunca he pasado por encima de la ética, ni personal ni profesional, jamás, ¿sí? Cosa que él públicamente ha dicho que no van de la mano el derecho y la ética. Aparte de eso, yo nunca he sido cuestionada ni políticamente, ni disciplinariamente, ni penalmente en ninguno de mis casos, y jamás he sido acusada por uno de mis clientes, de los míos propios, de que yo he solicitado dineros extras para sobornar o jueces o magistrados o etcétera, como le pasó al señor Abelardo con Tuso Sierra, con el mismo David Murcia y otros. Entonces, hay una gran diferencia porque lo que están cuestionando de la riqueza del señor Abelardo de la Espriella no es porque ejerza su profesión, sino porque se cuestiona que ha recibido dineros que no vienen al caso de la defensa como tal, sino de mucho más allá, que van pues en contra de la ética de la profesión de la defensa del derecho. Entonces hay una gran diferencia. Segundo, los dos casos que mencionaste y falta otro ahí, que es el de los colombianos presos en Haití, son tres casos que esos tres eventos específicos los llevé a pro bono, o sea, gratis, o sea, con mi fundación, o sea, que no recibí un peso, porque además eso fue de público conocimiento. Yo llevo 29 años de ejercicio profesional. ¿Tú te imaginas cuánta gente he defendido en 29 años? Solamente mencionan tres casos de siempre que la prensa me entrevista, pero he defendido miles de personas. Eso incluye víctimas de violencia, víctimas del mismo Estado, porque he defendido personas que han sido perseguidas del Estado. He defendido médicos que han sido procesados de manera injusta. Todas esas personas tienen sus recursos debidamente declarados, etcétera. Y además de eso, yo soy abogada en Colombia y litigo en los Estados Unidos, donde tengo que demostrar cada peso que me gano, y allá no me persiguen por ser abogada penalista, sino que al contrario, me dan todas las garantías y las oportunidades para ejercer mi carrera de una forma totalmente transparente. Tengo una fundación en Colombia y en los Estados Unidos que lleva 15 años defendiendo colombianos en el exterior. Y tengo dos empresas en Colombia y una en los Estados Unidos que tienen que ver con el tema de construcción y el tema de turismo, ¿sí? Que son recursos que es aparte de mi litigio, que han sido parte de los recursos que he utilizado para esta precampaña, que ya has visto es súper austera. Yo no he pagado 300 ni 400 ni 500 millones para un evento. Hago eventos pues en las comunidades, que además me invitan ellos mismos, que no estoy repartiendo ni regalos, ni prebendas, ni llenando movistares de 300 millones de pesos. Eso se hará en su momento en la campaña con los recursos que el Estado asigna para la campaña, que serán pues debidamente demostrados y contabilizados para la total transparencia. Entonces, una campaña tan austera como la mía, que ha sido de la mano de las personas que me conocen, que en 29 años de ejercicio profesional han recibido los beneficios de mi profesión, de mi capacidad, de mi experiencia y de mi bondad también, pues hablan por sí solas. Cuando yo llegué a la registraduría con ese millón de firmas, que sin haber gastado el dinero que han gastado otros candidatos, que súper cuestionados, obviamente es claro que tienen mucha más plata para gastar en este tema, pues voy a demostrarle al país que no se necesitan recursos de más, que no tengo que infringir la ley, que no tengo que ser antiética para llegar al mismo nivel que otros, que pues que no se sabe cómo han llegado a donde están Collins, llegado. el candidato que tiene un perfil similar al suyo, pero muy distinto, pues, entre otras cosas, queda claro que carece de ética y no respeta la ley colombiana, el señor de la Espriella, propone que si él es presidente va a sacar a Colombia de la CIDH, de la ONU,
de la OE, de todos los organismos internacionales, ¿no? O sea, Trump le quedó en pañales. Entonces, ¿cuál es su propuesta frente a ese tema? ¿Cómo manejaría esas relaciones con ese tipo de organizaciones internacionales? ¿Cuál sería la postura de Estado que tendría Colombia, la posición de Estado frente a estas organizaciones? Imagínate, Daniel, que yo saliera a decir semejante barbaridad cuando yo soy abogada litigante en esas cortes. O sea, ese es un mecanismo internacional que permite garantizar que cuando un Estado no cumple sus garantías constitucionales, pues se suple con una instancia internacional superior que nosotros ya llevamos más de 60 años de haber admitido como parte de la jurisdicción y la protección de los derechos humanos. Obviamente al señor no le interesa respetar los derechos humanos y ese sería un grave problema, pues porque va a tener encima a la CIDH, la Corte Internacional, a la ONU, etcétera. O sea, si yo, que soy defensora de los derechos humanos y sé cómo funcionan, pues los voy a sacar de ahí es porque tengo claro que los voy a infringir y no necesito que me estén poniendo trabas ni que me vayan a procesar por eso. Si renunciamos a la jurisdicción, pues no tenemos encima esa capacidad de ser juzgados por cortes internacionales. Obviamente en mi caso no va a pasar, porque al contrario, vamos a humanizar todos los procesos para garantizar que el Estado, que es el que debe cumplir con el tema de derechos humanos, pues cumpla con lo que tiene que hacer. Entonces me parece una brutalidad, pero también me parece una alerta para que sepan cuál es su capacidad de actuar y hacia dónde va a llevar su gobierno en caso de quedar, que pues para mi concepto no va a respetar absolutamente ningún, mejor dicho, un dictador más de los que ya tenemos pues en la mira, ¿no? Este mismo candidato, y es que llama la atención, y estamos además con una candidata a propósito del Día Mundial de la No Violencia contra la Mujer, el 5N. Ese mismo candidato propone, y bueno, así ha cuestionado mucho a Juan Manuel Santos, culpándolo digamos que de todo lo que está sucediendo hoy en Colombia con las FARC, con los problemas de criminalidad, de narcotráfico, absolutamente todo esto. ¿Usted cree que Santos es el responsable de todo lo que está pasando hoy en Colombia? Mira, yo creo que Santos no hizo un buen gobierno, pero al contrario de lo que piensa el abogado de la Espriella, yo creo que el único éxito, gran éxito del gobierno de Santos fue haberle quitado la franquicia de beligerancia a las guerrillas colombianas. Es decir, sí, los metió al Congreso, sí, pero entonces ya no tienen cómo decir que no gobernaron, que no tuvieron la oportunidad, porque pues ya estuvieron en su posición política, donde hubieran podido presentarle al pueblo todas las propuestas maravillosas por las cuales lucharon con armas, ¿sí me entiendes? O sea, ese es un momento que hay que canalizar, porque de manera ya internacionalmente está claro que las guerrillas tuvieron una oportunidad política y hasta han tenido presidente. Entonces hay que mirar la parte buena porque cada gobierno ha dejado algo bueno en su momento. Puede que no todo, pero cada cosa buena hay que aprovecharla. En mi gobierno, teniendo en cuenta esta dialéctica, pues no vamos a tener ningún proceso de paz. Simplemente se les va a dar el trato de criminalidad ordinaria y se va a hacer el procedimiento como si fuera una banda criminal normal y corriente para su neutralización, judicialización, posterior resocialización, si es del caso. Y la última pregunta, doctora, porque se nos fue el tiempo ahora sí. Él propone, Abelardo Lasprilla, que si es presidente de Colombia va a crear la pena de muerte para asesinatos y crímenes bastante graves. ¿Usted está de acuerdo con la pena de muerte? Pues no estoy de acuerdo con la pena de muerte y sobre todo no en un país donde la justicia es totalmente política. ¿Te imaginas la herramienta política tan poderosa que va a tener una persona que aplique la pena de muerte cuando la impunidad, cuando los procesos aquí se ganan con un cheque o con una relación pública o con el amigo del amigo? O sea, eso sería el acabose. No estoy de acuerdo. Me parece que eso es retroceder casi 100 años en el avance en derechos humanos y esa no es la solución, porque vamos a terminar matando a todo el mundo porque hay que atacar es la causa. O sea, hay que ir a la persona y resocializar. Doctora, el movimiento político se presenta con el partido digital Colombia Soy Yo. ¿Por qué Colombia Digital? ¿Cómo nace ese movimiento? ¿Cómo va en firmas? ¿Cómo va todo ese proceso para lograr
ese aval oficial y ir hasta donde llegue, hasta la segunda vuelta, que me imagino que es lo que se aspira en este caso. Total. Bueno, este es un camino que apenas comienza. Yo lo que quiero realmente es generar un movimiento nacional de mujeres. Las mujeres en Colombia somos el 52% de la población, somos 26 millones de mujeres, mayoría numérica y mayoría electoral. El problema es que no nos hemos unido. Las mujeres desafortunadamente no hemos entendido el poder que tenemos y nos seguimos quejando que no tenemos oportunidades, que hay una brecha salarial todavía que es muy amplia, ¿sí? Le hacemos lo mismo y nos pagan menos, las oportunidades para las mujeres son muy limitadas. Antes de los 30 es complicado que porque vamos a tener hijos, que nos embarazamos, que hay que pagar licencia de maternidad y después de los 40 pues peor porque estamos viejas, porque no tenemos chances. Es muy complejo ser mujer. Entonces, mi objetivo principal es convertir a Colombia en un país donde las mujeres estemos unidas en un ejército de mujeres de hierro. Ese es mi objetivo principal. Ahorita estoy recogiendo las firmas para ser la candidata y si yo logro llegar a la presidencia en el 2026 acompañada de estas mujeres, maravilloso, pero ese no es el objetivo es convertir esto en un movimiento que transforme a Colombia, porque estoy absolutamente convencida que las mujeres estamos en capacidad de transformar el país. Nosotras somos menos corruptibles y te lo digo por estadística, yo que llevo casi 30 años trabajando en esto, 93% de población carcelaria de procesos son contra varones, contra hombres. O sea que por estadística, porque tal vez tenemos miedo a delinquir o porque lo tenemos en nuestro ADN por ser las encargadas de la supervivencia y de mantener la humanidad, quizá por eso somos menos proclives al delito. Entonces eso es una garantía para la sociedad, pero además somos más disciplinadas, más organizadas, más comprometidas y muy buenas administradoras. Si tú analizas, más del 50% de los hogares de Colombia están siendo administrados, sostenidos por mujeres solas y casi que ninguna de esas alcanza el mínimo. O sea, con un mínimo o menos de un mínimo hacemos maravillas porque tenemos esa capacidad. Entonces, la intención de esta candidatura es representar la feminidad colombiana, llevar eso, obviamente con conocimiento y con experiencia, pues no solamente pensando que somos mujeres y por eso nos tienen que dar las cosas, no, pues ya estamos preparadas. 64% de la población universitaria en Colombia son mujeres, ya vamos más a la universidad, somos más disciplinadas, menos proclives al delito, menos violentas. Colombia necesita un proceso de paz verdadero y eso no es una ley de la República, eso es un tema de corazón, eso es un tema de cada uno de nosotros y si las mujeres estamos allí garantizando que vamos a tener nuestros entornos más pacíficos, con más corazón, sí, con la chancleta porque hay que tener carácter, pero también con el corazón porque la chancleta se da para dar oportunidades, o sea, no para acribillar y extirpar a la gente. Entonces necesitamos un gobierno femenino, que es lo único que no hemos hecho en 200 años de vida republicana, Daniel. Hemos tenido 47 machos alfas en Casa de Nariño haciendo de las suyas y necesitamos una verdadera transformación y eso es lo que yo estoy proponiendo. Tengo 5 propuestas muy claras que tienen que ver con reforma a la justicia, que es la base de todos los problemas que tenemos, porque la corrupción que tenemos es porque no hay una justicia que sea fuerte, que esté objetiva, que sea imparcial. ¿Cómo va a ser esa reforma, doctora Cortés? Mira, yo le he llamado reestructuración judicial 360, o sea, en todos los aspectos, en todos los campos que tienen que ver con el tema judicial. Uno es la estructura. En el 91, cuando cambiamos de jueces de instrucción criminal y nos convertimos a jueces a sistema de partes, veníamos de un miedo terrible que era lo que generó la constituyente, que era la presión de los narcotraficantes, el miedo a la extradición, y ese miedo nos llevó a cometer un gravísimo error. Copiamos el sistema de la fiscalía, que es un sistema del ejecutivo, ¿sí? O sea, el investigador debe ser basado en la política pública criminal del presidente y es un mero investigador. Y aquí lo convertimos en judicial y lo metimos todo, no hay una parte, aquí no tenemos sistema de partes. Los jueces, los fiscales, todos están en la rama judicial, entonces no hay independencia. Desde ese momento convertimos la justicia en política, entonces politizamos la justicia porque el presidente sí nombra fiscal. Él es el que dice quién va a ser el fiscal, la terna es 100% del presidente. Y entonces se hizo un híbrido ahí entre lo jurídico y entre los congresistas, ¿no? Los congresistas se reparten las fiscalías regionales y no son investigados. Se volvió político.
¿Por qué? Pues porque no hicimos esa división entre aquí están los jueces intocables, los jueces que son los que imparten justicia, los que deben estar allá impolutos, ¿sí? Garantizando su transparencia, garantizando su independencia sobre todo, y aquí la fiscalía una simple parte, el investigador, un ente investigador. Mira, los fiscales generales de la nación se creen presidentes, porque están como al mismo nivel, es como un cuarto poder. Y los fiscales, los generales, los fiscales de circuito, los especializados, tienen más poder que los jueces. Los jueces están dentro de esa reforma se desprendería totalmente de la rama ejecutiva. Hay que hacer un sistema de partes verdadero, poner la fiscalía como corresponde, como un simple ente investigador, los jueces impolutos y la parte de la ciudadanía, pues para que haya una verdadera balanza de equilibrio, también con las mismas garantías de juego y las mismas reglas. Ese es uno. El dos es que nosotros tenemos que pasar de un sistema penal de acto a un sistema penal de autor, ¿sí? Y lo voy a explicar en términos que la gente lo entienda. Hoy perseguimos a la gente por lo que hace, ¿sí? Yo he defendido gente, pues los he ido a acompañar para que les pongan su pena, ¿sí? Porque son responsables de actos como por ejemplo un hurto, ¿sí? 18 entradas a la cárcel, 18 procesos. O sea, la cárcel no sirve para resocializar porque nuestro sistema penal persigue el acto, no la persona. Cuando perseguimos la capacidad de hacer daño, entonces las penas cambian. Entonces, si tú tienes a una persona que infringe, por ejemplo, un robo, y es claro que fue por necesidad, estaba en la mala y robó para darle comida a su familia, esa es una primera ofensa. Ahí va a tener un tratamiento especial, donde vamos a tratar de resocializarle la cabeza, decir, usted no puede infringir la ley, usted va a tener que pagar una pena de 3 años, 4 años, pero usted cuando salga le vamos a dar una oportunidad, porque no puede volver a infringir la ley por necesidad. Y vuelve e infringe, segunda ofensa, ya el trato no es ese, así sea un robo, así sea un hurto, es segunda ofensa. Entonces ya él no entendió, ya hay que llevarlo a otro proceso donde va a partir de una pena mínima que debería ser de 10 años y ahí hay otro tratamiento. Si saliendo de ahí vuelve e infringe la ley, pues es otro tratamiento. ¿Eso qué implica? Que si hay un joven de 11 años, de 12 años, de 15 años, que comete un delito de adulto, ¿sí? Se le trata como adulto. ¿Sí ves la diferencia? Entonces, ahí ya no estamos persiguiendo el acto, sino la capacidad de hacer daño. Y eso implica que tenemos el siguiente punto, que son verdaderos programas de resocialización, porque se entiende cuál es la mente del criminal, por qué llegó allí, qué pasó, qué hay detrás, cuál es la causa, y así se puede atacar la causa. Y esa es la finalidad del derecho penal, que la gente no infrinja la ley. Y pues obviamente aquí tenemos 80% de reincidencia, no está sirviendo. El otro punto es... Sí, es que, perdóneme que le interrumpa, es un tema muy amplio, pero lo que usted está diciendo es sumamente interesante. Muy técnico. Terminemos el otro punto muy en breve porque nos quedan poquitos minutos y está muy interesante. ¿Cuál es ese otro punto? Y es que tengo otra pregunta también. ¿Cuál es ese otro punto? El último no es la reinserción social. Cuando tú has pagado una pena, el Estado tiene que garantizar que tú vas a tener una oportunidad, una segunda oportunidad, porque el sector privado no está obligado a recibir exconvictos. Entonces ahí es donde el Estado tiene que entrar. Donde el sector privado no está, el Estado tiene que suplir esa necesidad y tenemos que garantizar que quien ya hizo todo el proceso de resocialización va a tener una oportunidad de trabajo y un seguimiento para que no vuelva a infringir la ley. Eso es un tema hasta económico. Sí. Doctora McCollins, esperamos nuevamente nos acompaña en el tercer canal de Colombia, la dama de hierro, que hoy deja clara su postura, incluso frente a un perfil muy parecido, profesional, pero muy distinto, como el del señor Abelardo Espriella. Gracias, precandidata presidencial, éxitos en esa agenda y esperamos que nos acompañe en una próxima ocasión. Pero por supuesto, cuando ya sea candidata oficial, que va a ser dentro de muy poco. Muchas gracias. Bueno, que así sea. Gracias, doctora McCollins. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de Periodismo sin corrección.
Pasión Todo Locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?